Razones que tuvo Dios de enviar a su Hijo al mundo. Es el tema del cual voy a estar hablando hoy. Razones que tuvo Dios de enviar a su Hijo al mundo. A ver, la razón es que Dios no quiso condenar a la humanidad. Él quiso enviar a su Hijo para salvarla del pecado y de la muerte, manifestando así su amor y cumpliendo el plan de salvación para que el hombre alcance la vida eterna. Jesús, al enseñar la verdad y vivir una vida perfecta, Él se ofreció como sacrificio para liberar a las personas de la condenación y restablecer la relación con Dios mediante su sacrificio. Jesús derrotó el dominio del pecado sobre la humanidad, haciendo posible la vida eterna y la bendición de Dios. Jesús reveló la voluntad del Padre y ofreció su redención a los pecadores, abriendo el camino para que todo aquel que crea en Él tenga comunión con Dios. Bien, mi nombre es Ángel Gallo, soy laico católico nicaragüense. Y antes de empezar, pongámonos en las manos del Señor Jesús. A ver, amado Señor Jesús, solo te pido por aquellos que buscan agradarte, haciendo tu santa voluntad para que un día, Señor, podamos estar unidos contigo en el cielo por toda la eternidad, adorándote y amándote junto a los ángeles, que así sea. Amén. Bendito seas y alabado, Señor Jesús, hoy y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Padre Celestial, por aceptar esta pequeña reflexión o esta pequeña oración que estoy haciendo en tu nombre, Señor, para que esta reflexión pueda llegar a muchos hermanitos católicos que tanto lo están necesitando para aclararse de muchas cosas de la doctrina católica. Que así sea. Bien, a lo que venimos. Isaías 55, 8, 9 dice así: porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Verso 9, porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Bien, en este pasaje, el Señor nos está invitando al creyente a confiar en Dios, incluso cuando no lo comprende, cuando no entiende sus planes, reconociendo que sus designios son perfectos y que su propósito es siempre el bien, guiándonos por senderos más elevados y fructíferos que los nuestros, el cual es la afirmación de la trascendencia de Dios, indicando que sus pensamientos y caminos son superiores y están más allá de la comprensión humana. Primera de Reyes 8:27 dice así: los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerte, cuanto menos este templo que yo he construido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Estas son palabras de Salomón. Vean, es aquí que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerte, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Es la expresión de la trascendencia infinita de Dios frente a lo limitado del templo construido por el hombre. Salomón, al pronunciar estas palabras, reconoce que ningún edificio físico puede contener a Dios. Él es el creador de todo y además enfatiza la necesidad que Dios more en los corazones del pueblo. No solo en un lugar material, Dios nos ha amado tanto que quiso que conociéramos su amor y salvación. Para eso el Señor envió al mundo a su Hijo unigénito, para dejarse ver cómo es Él, que a pesar de ser el amo y rey del universo, escuche bien esto, no escogió nacer en un elegante palacio rodeado de poderosos gobernantes. Al contrario, hermanito, escuche esto, nació en circunstancias humildes y modestas en el suelo sucio de un establo, rodeado de vacas y asnos, teniendo por cama el comedor de los animales. José, su padre adoptivo, era un carpintero sencillo. Vivió y trabajó con él, adaptándose a las costumbres y modos de vida, experimentando personalmente la vida tal como hoy la conocemos. Devolvió la vista a ciego y a sordo el oído,
limpió al leproso, resucitó muertos, dio de comer a multitudes increíbles. Sepan que Jesús, antes de nacer del vientre de María y habitar en el cuerpo humano, él y el Padre existían en una relación de unidad y comunión estrecha. Ahora pregunto, ¿cómo es posible que Jesús sea Dios si vivió y anduvo en la tierra como un hombre más? Mire cómo lo dice Juan. Juan 10:30 dice así: yo y el Padre somos uno. Palabra de Dios, te la amo, Señor Jesús. Esta declaración revela la naturaleza trinitaria de Jesús, quien es Dios y está unificado con el Padre, y no una mera afirmación de unidad de propósito, sino de naturaleza, en esencia o sustancia. No son la misma persona, es una unidad de ser y poder que implica un propósito común y una acción conjunta para la salvación del creyente, que el judío entendió como blasfemia al afirmar Jesús su divinidad. Esto es increíble. Jesús se refiere a sí mismo en los evangelios como el Hijo del Hombre. Había nacido de una mujer igual que tú y yo nacemos. El creador de todas las cosas se había despojado voluntariamente, haciéndose pequeño para expresar su doble naturaleza, la divina y la humana, dando cumplimiento a una de las profecías mesiánicas en el libro de Daniel, donde se le da un reino eterno sobre todos los pueblos. Hebreos 1:1 dice así: muchas veces y de muchos modos habló Dios al pasado, a nuestro Padre por medio de los profetas. Repito, muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestro Padre por medio de los profetas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Vean, aquí Hebreo enseña a Cristo. Él es la revelación final y perfecta de Dios, superior a los profetas de la antigüedad, ya que Él no solo trae un mensaje, no Señor, sino que Él mismo es el mensaje y la palabra viva de Dios. Él creó el universo, Él es el resplandor de la gloria divina, imagen de la persona de Dios, y a través de Él, Dios se dio a conocer de una manera completa en los últimos días. Mientras Dios habló antes por los profetas, ahora nos habla por medio de su Hijo, al que llama la palabra, y a quien constituye heredero de todo. Jesús es el medio a través por el cual Dios se expresó a nosotros e hizo su propio Hijo, la forma más elevada de comunicación. Fue la vía que Él escogió para hacer llegar su amor al mundo. Es la palabra viviente que revela los sentimientos de Dios. Isaías 53:3, oiga cómo viene a decirlo: fue un hombre de dolores experimentado en quebranto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Él soportó los dolores y sufrimientos físicos y emocional que Jesús experimentó al ser rechazado, despreciado y humillado por los hombres, llevando sobre sí el peso de los pecados de la humanidad para la salvación de la alma. La Iglesia Católica ve en este pasaje la figura del Mesías que sufre en lugar de la humanidad, cargando el dolor y la iniquidad de las personas. Y mire cómo viene a decirle Juan 15:22, dice así: si yo no hubiera venido, escuche bien esto, hermanito, esto es delicado, si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa de su pecado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Esto es serio. Serio. Cristo enseña que honrar al Hijo es también honrar al Padre, porque el Padre le ha dado todo el juicio y autoridad al Hijo, e incluso le ha revelado todo lo que Él hace. Por lo tanto, quienes no reconocen y honran al Hijo, no honran al Padre. Ahora los líderes religiosos eran arrogantes, explotadores, poderosos, opulentos, conspiraban contra Cristo, levantando calumnias, dudas y acusaciones entre los que le seguían a Jesús. Miren, esto mismo está sucediendo hoy en la actualidad. ¿Quiénes persiguen a la Iglesia Católica? Todas las sectas protestantes. ¿Quiénes persiguen a la Iglesia Católica? Todos los pastores protestantes de su feligresía. Todos la acusan. Todos, sin excepción. Y ahora
Y así como Cristo expuso a los fariseos públicamente, así también expone hoy a usted, pastor protestante, diciéndole, ciegos que guiaban a otros ciegos, Mateo 15:14. Y en otro momento le llamó sepulcro blanqueado, Mateo 23:27, porque el fariseo y el saduceo se consideraban los más justos y santos del lugar, así como usted, pastor protestante, así como su feligresía protestante. Y Jesús los denunció como hipócritas, mentirosos, ladrones, y ahí que tomaron la decisión de matarlo. Que es la misma decisión que ustedes han tomado hoy en la actualidad para destruir a la Iglesia Católica, la Iglesia de Cristo. Otra cosa que Jesús era que se mezclaba con pecadores, borrachos y prostitutas y recolectores de impuestos. A todos les predicaba y el pueblo se molestaba. No lo oían de buena gana. Vean cuando predicó en el templo, saduceos y fariseos se lanzaron contra él, lo arrojaron fuera y buscaron cómo matarlo. Porque Jesús enseñaba a amar a Dios con todo su corazón y al prójimo como a sí mismo. Mateo 2, 37 al 39. Escuchemos cómo dice Juan 11, 48. Si dejamos que siga adelante, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Palabra de Dios, te la amo, Señor. Aquello diría palabra de Satanás. Aquellos enemigos religiosos logran que Jesús sea arrestado y juzgado con acusaciones falsas y con causa de rebelión al sistema y subversión, aunque el gobernador romano, que en este caso era Pilato, lo encontró inocente de dichos cargos. Fue presionado, convencido por los influyentes sumos sacerdotes para que ejecutara el arresto. Pero el que les aseguró a sus discípulos diciéndole, mire cómo es el Señor. Él les aseguró a sus discípulos diciéndole lo siguiente, Mateo 26:53, dice así, si no tuvieran permiso de mi Padre, no podrían atacarme. Católico, protestante, si usted no tuviera el permiso de Dios, no tendría la autoridad para atacar a la Iglesia Católica. Si yo solamente levantara un dedo, Él enviaría decenas de millares de ángeles en mi auxilio. Esto mismo se lo decimos hoy a usted, pastor. Tenga cuidado. A pesar de todo, Cristo escogió morir por cada uno de nosotros. Nadie le arrebató la vida. Él la opresó, Él la opreció, Él la entregó por voluntad propia. Juan 10:11 y también está en Juan 17:18. Ahora, lo increíble es que ni siquiera su muerte calmó a sus enemigos por seguridad de que los seguidores de Cristo pudiesen intentar robar su cuerpo, para afirmar que había resucitado tal como Él lo había anunciado. Aquellos falsos religiosos colocaron una piedra inmensa en la entrada de la tumba, estableciendo vigilancia permanente, es decir, las 24 horas, apostando a un destacamento de guardias romanos, pero no lograron el efecto deseado, porque los mismos soldados fueron testigos oculares del mayor de todos los milagros de la humanidad. 3 días después de ser enterrado en aquella tumba, Jesús se levantó venciendo a la muerte. Increíble. Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá luz de la vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Sepan que nos hemos quedado en la oscuridad. Necesitamos abrirnos paso y alejarnos de esa oscuridad de peligro. Pero para eso necesitamos tener una relación con Cristo. Si no, solo estaremos espiritualmente a oscuras. Y aunque quieras eliminarla, haciendo clic como un interruptor en una habitación, que desaparece la oscuridad, con Jesús podemos ahuyentar esa oscuridad. Mateo 28:18 dice así, Jesús se acercó a ellos y les habló así, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. La oscuridad representa el pecado, mi hermano, eso no nos podemos equivocar, y la separación con Dios representa la muerte para el pecador, mientras que la luz nos libera de esa esclavitud
nos da el entendimiento y la vida espiritual como fuente de vida y verdad. Los católicos estamos llamados a ser portadores de su luz, disipando las tinieblas del pecado en su vida y en el mundo a través de las acciones y palabras de Cristo. Si uno escucha como lo dice Juan 10:9 dice, yo soy la puerta. Si uno entra por mí, estará a salvo. Entrará y saldrá y encontrará pasto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Cristo no es una puerta cerrada, no, Señor. Es una puerta abierta que debemos forzar. Es una puerta abierta, libre y directamente al reino celestial. Si acudimos a Jesús, Él nos dará el regalo de la vida eterna y la seguridad que pertenecemos a Él. Juan 6:35 dice así, les dijo Jesús, yo soy el pan de la vida. El que venga a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed. Palabra de Dios, te la damos, Señor Jesús. Es claro que Cristo dijo, yo soy el verdadero alimento espiritual. Yo soy el que da la vida eterna. La Iglesia Católica le llama Eucaristía, fracción del pan, la cena del Señor o la Santa Misa, donde Jesús mismo ofrece su cuerpo y su sangre como alimento espiritual. El católico que lo cree, el protestante no lo cree. Ese es su problema, pastor. Ese es su problema. Juan 14:6 dice así, le dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Ahí está la condición. Ahí está la condición. Si usted no lo cree, Jesús se lo repite. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero como usted no cree, no va a encontrar ese camino, no va a encontrar la verdad y no va a encontrarse con la vida. Hay una promesa de Jesús, enviar al Espíritu Santo, el Consolador a los creyentes para que los guíe, para que nos consuele después de su partida, siendo este Espíritu el que revela la verdad de Jesús y enseña a los discípulos el camino para que vivan en obediencia y amor a Dios. No hay otro medio para llegar al Padre. El pastor puede decir misa, pero eso no es así. Sepan que las enseñanzas de Jesús son totalmente universales, abiertas a todos los hombres. Todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Con estas palabras Jesús se ganó la indignación de los líderes religiosos del judaísmo, aquellos maestros de la ley intolerantes, a más no poder, rencorosos, recalcitrantes y legalistas. Ellos se consideraban depositarios del monopolio absoluto de Dios, así como se consideran hoy todas las sectas protestantes, todos los pastores protestantes y todos sus fieles protestantes. Pero están equivocados. Están equivocados. Y con esta afirmación que Jesús les había lanzado en la cara, ¿sabe qué? Se enfurecieron los fariseos. Se enfurecieron que determinaron matarlo. Mateo 8:11 al 12. Y Mateo 21 del 42 al 43. Pero Dios envió a su Hijo a todas las naciones y a todos los pueblos para entregarnos gratuitamente su gran amor. Esa es la equivocación del pastor Juan 3:16, porque los protestantes son excluyentes. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Palabra de Dios, te la damos, Señor. Ahí está, pastor. Cristo no es excluyente. No, Señor. Pero ustedes, si son excluyentes, ustedes satanizan al católico, ustedes satanizan la doctrina católica, ustedes satanizan al Papa. Y dicen amar al prójimo. Hipócrita. Miren, hermano, qué linda esta expresión de Juan. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. ¿Saben? Esta es la máxima expresión del amor de Dios. Que el evangelista Juan lo resume así. Significa que el gran amor de Dios por la humanidad es tan grande que envió a su único Hijo, a Jesús, para mostrar la salvación a través de su doctrina y la fe en Él, sabiendo que todos los que creen alcancen la vida eterna en vez de perderse en el pecado. Y Juan 5:23 dice así, Juan 5:23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo ha enviado. Palabra de Dios, te la damos, Señor Jesús. En resumen,
La Iglesia Católica interpreta a Juan con una afirmación de que Cristo es Dios y que la honra que le demos es la misma que le damos al Padre. Así se está confirmando su dignidad y su lugar en la Santísima Trinidad. Solo Dios pudo hacer tal cosa en su Hijo. Y ahí que Jesús proclama: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Juan 14, 6. ¿Saben? Negarse a honrar al Hijo es de hecho negar al Padre que lo envió. Por tanto, la honra del Hijo es idéntica a la que se le da al Padre, pues ambos son de una misma sustancia y de una misma esencia divina. Ahora sepan que los datos históricos de Jesús de Nazaret, su venida al mundo, su vida, su obra, su muerte, su pasión y su resurrección son innegables. Ahí está el cumplimiento de más de 300 profecías del Antiguo Testamento. Estas existían desde muchos siglos antes de su venida. Y no existe motivo para dudar lo sucedido. Algo extraordinario que hicieron sus discípulos. Formaron un frente de testigos que ni todas las persecuciones del Imperio Romano, óigase bien, ni todas las persecuciones del Imperio Romano junto a la de los fariseos fueron capaces de detener ese camino de evangelización. Increíble. Mateo 28, 19, 20 dice así: id, pues, y hacer discípulos a toda la gente, bautizándola en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20. Enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es una promesa preciosa. Preciosa. El Señor había sido crucificado y la impresión era que los discípulos parecían haber perdido su sueño. Pero a los 3 días de la muerte de Jesús, su fe se reavivó en ellos, de modo que no hubo fuerza terrena capaz de sofocarla. Y ese puñado de 11 discípulos, porque Judas, el traidor, ya no estaba, que había seguido a Jesús, se levantaron proclamando las buenas nuevas para crear un mundo nuevo en comunión con Cristo resucitado. Increíble. Los apóstoles anunciaron que Jesús había muerto, pero que luego se había levantado de su tumba y se les apareció para todos, o para que todos creyésemos en él. Dice la Escritura que se les apareció ante más de 500 testigos oculares. Después de su resurrección, 1 Corintios 15:6, ese fue el primer mensaje ensordecedor que sus discípulos habían proclamado abiertamente. Escuchemos Hechos 13:30. Pero Dios le resucitó dentro de los muertos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Era la verdad central y culminante de nuestra fe católica. Es un hecho históricamente atestiguado y trascendente. Más de 500 personas. Cristo no solo venció la muerte, sino que abrió la puerta a la vida eterna para toda la humanidad. ¿Sabe? Y este acontecimiento significó para el creyente que es necesario morir al pecado para vivir a Cristo, a fin de alcanzar nuestra propia resurrección futura. Apocalipsis 3:20 dice así: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuánto amor hay en esta expresión, en este verso, Apocalipsis 3:20. Demasiado. ¿Saben? Es la invitación de Jesús a la comunión íntima con el creyente, sobre todo para aquellos que se han vuelto tibios, indiferentes. Abramos nuestros corazones para que Cristo entre nuevamente a nuestras vidas. Él es el centro de tu existencia, de mi existencia. La imagen de cenar juntos simboliza una relación profunda de amistad que requiere la respuesta activa de cada creyente. Y mire cómo lo dice Efesios 3:19, conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que os vayáis llamados hasta la total plenitud
de Dios, para que os vayáis llenados hasta la total plenitud de Dios. Nada que tiene que ir vacío. Increíble, precioso. Termino. Ya no le quito más tiempo. Si no lo comprendes, recuerda que las Escrituras enseñan que el amor de Dios sobrepasa tu entendimiento, así que no te preocupes. Ahora, si deseas acogerlo, no habrá algo mejor que te pueda suceder en tu vida. Cristo estará a tu lado siempre. Hermanito, concluyo. Esta es la razón que tuvo Dios para enviar a su Hijo al mundo. Se lo repito. Esta es la razón que tuvo Dios para enviar al mundo. Salvarte a ti y a la humanidad del pecado. Cristo te ofrece la vida eterna, más nada. Pablo nos enseña que su deseo, es decir, el deseo de Pablo, es que todos los creyentes sean fortalecidos en su interior por el Espíritu Santo. Hay que llenarnos de Él. Solo así podremos comprender el amor de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Cristo sobrepasa todo conocimiento. No esperes comprenderlo todo. Luchemos por alcanzar esa plenitud espiritual en Dios, que solo puede traducir en una profunda relación íntima con Cristo y en una vida transformada por su gracia. Que así sea. Amén. Gracias, señores. Y por favor, te lo suplico, no dejen de suscribirse en este canal católico dándole link y dándole clic a la campanita. Iglesia y Apologética hay de mí, si no evangelizo Ángel Gallo. Y recuerden, esto sí recuérdenlo porque esto es importante, que al suscribirse en este canal estás contribuyendo con esta campaña de evangelización católica que tanto necesita nuestro pueblo, que tanto necesitan nuestros hermanos católicos para aclararse muchas cosas que ya los protestantes andan metiendo en su cabeza. ¿Y para qué? Para que sigamos llegando a más creyentes, a más personas católicas. Que el Señor me los bendiga y gracias por todo su apoyo. Adiós.